Buen día, pues estamos aquí nuevamente contigo, o buenas tardes, o quizá buenas noches. Quizá buenas noches. No lo sabemos porque, pues como tú nos miras desde cualquier latitud del mundo, Desde pues depende de dónde te encuentres, pero bienvenido el día de hoy en tu preferido, ya lo estoy declarando así, Claro que sí. Podcast Recrea. Pues estamos tomando uno de esos temas nuevamente desde los que vamos pues descifrando, Sí. ¿no? Dilucidando pues todos los conceptos, todas las ideas y pues todas las descripciones de las cosas con las que día a día vamos teniendo nuestras interrelaciones, con las que vamos formando nuestras creencias, ¿no? Donde vamos estructurando nuestras convicciones Nuestras ideas. y a partir de eso, pues nuestras actuaciones. Y pues el día de hoy, nuevamente bienvenidos, estamos tomando este tema que titulamos de la percepción a la interpretación, ¿verdad? ¿Qué tema? Y esto pues ahí como un subtítulo le pusimos del estímulo a la acción, ¿no? Y pues de ahí se deriva cómo interpretamos el mundo y cómo decidimos nuestra conducta, ¿verdad? Entonces, bueno, como una pequeña introducción de esto, pues vamos a hablar acerca de la situación de la conducta como un resultado que es precedido de un proceso, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver cómo es que en la exploración de nuestra vivencia, nuestra experiencia, vamos interpretando las cosas que enfrentamos, cuáles son nuestras reacciones ante estas situaciones enfrentadas y bueno, qué herramientas tenemos para gestionar la reacción que nos provocan los estímulos, cómo a partir de los estímulos nos vienen emociones y cómo de estas sensaciones que provocan las emociones tomamos una reacción, un pensamiento, una decisión y al final una acción, ¿cierto? Entonces, bueno, eso me pasa a mí también. ¿verdad? No vaya a ser que alguno... Ya sabemos que a ti no te pasa. No sea que alguno vaya a tener como decía aquel filósofo, pienso después soy, o ¿cómo era? Pienso, luego existo. Algo así, ¿no? Pero la cosa es que a mí me pasa diferente. Entonces, yo siento, después pienso y después hago, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Y todavía dudas. Entonces, vale. Para la situación de la percepción es una situación que comienza con un estímulo. Nosotros todos vivimos rodeados de estímulos, pero nuestro mundo interior también genera estímulos, ¿no? Entonces, pues tenemos un bombardeo alterno entre nuestro mundo interior y el mundo exterior, ¿verdad? Y todo comienza con eso, con un estímulo que bien puede ser una situación climática, ambiental, puede ser un sonido, puede ser un color, una luz, puede ser una palabra, una mirada, una sensación física, ¿no? La textura de una superficie. Cualquier estímulo que sea perceptible entre tus sentidos. Sí, un aroma, un sabor. ¿No? Estamos, qué cosas, ¿no? Entonces, todas las cosas que están siendo recibidas a través de los canales sensoriales que tenemos, entonces, de ellas, y ya dependiendo de nuestro trasfondo en la formación educativa, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, nosotros vamos a darles una interpretación. Porque igual y en un sitio como en el que estamos tú y yo, pues tenemos una fuente de luz, tenemos una superficie que apoyamos lo que tenemos, estamos sentados, una temperatura, pero lo que yo estoy percibiendo de todo esto, las sensaciones,
me generan una interpretación distinta que la tuya. Y de ahí que es importante la interrelación y una comunicación efectiva, donde podamos en una convivencia tener esta interrelación, ¿no? Es muy curioso porque, bueno, creo que me voy a adelantar un poquito. Ya vas a comenzar. No. Justo en la semana le decía a mi mamá, como, pues es que es como a cada quien, o sea, cada quien lo interpreta como quiere, porque la información que tus ojos reciben, pues la vas a interpretar con tu máquina de acá, ¿no? Pero aunque tienes lo mismo que cualquier otro ser humano, pues los pensamientos no son los mismos, ni el sistema de religión, de creencia, de valores. Sí. Entonces es como si metieras la misma fórmula a una calculadora, pero te diera un resultado diferente en todos los cuerpos, en todas las... Sí, aunque ahí difiero un tanto contigo, okay, porque meter una información numérica a una calculadora que computa los números, nunca va a dar una cosa diferente, ¿no? No, sí, pero... Entonces, en lo que nosotros procesamos a través de este mecanismo mental que tenemos, el mecanismo biológico que tenemos, y de acuerdo al nivel de criterio que tengamos, de pensamiento, de razonamiento, entonces le daremos una interpretación distinta. Sí, porque vámonos hacia la información. Hay que ponernos como radicales, ¿no? A ver. Ajá. El bioma intestinal es desde donde el cerebro saca la energía para que ocurra la sinapsis. Sí. ¿No? Entonces, imagínense cómo lo que desayunas ya va a determinar cómo va a funcionar la sinapsis en tu cerebro. Y entonces... y muchos factores. El estado de ánimo, sí, la misma respuesta inmunológica del organismo. Sí. El otro día escuchaba un editorial que hablaba acerca de los grupos sanguíneos, los niveles del sistema inmunológico, sí, y la respuesta del organismo ante los alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ciertos grupos sanguíneos hay personas, y por supuesto que de ahí se genera el nivel del sistema inmunológico, hay ciertos grupos de personas que tenemos la oportunidad de digerir la carne, y que tiene un distinto nivel en aquellas personas de distinto grupo sanguíneo y de distinto nivel inmunológico, que no la pueden digerir, o que les cuesta mucho trabajo. Como la intolerancia a la lactosa. Y que generan que en los alimentos tengamos diversas reacciones, ¿no? Pero vamos a lo que... Ya me desviaste todo, ¿no? Bueno, entonces, percibir no necesariamente es solo ver, no necesariamente es solo escuchar, oír, el percibir o lo sensorial, la vulnerabilidad sensorial que tenemos cada uno, nos va a llevar a una interpretación distinta de las cosas. Y bueno, un mismo estímulo, como decía hace un rato, nos puede cambiar la percepción de acuerdo a nuestras experiencias pasadas. Y todo viene en una gran capacidad que tenemos los humanos, no solo de almacenar información en la mente, sino en cada uno de los sentidos. Es decir, el cuerpo total, en su totalidad, es una es un gran almacén de información, y que por lo tanto siempre va a dar resultados distintos a los diferentes estímulos y a las percepciones, mucho más a las interpretaciones, ¿no? Entonces, la interpretación viene a raíz del filtro de nuestra mente. Y es aquí donde no reaccionamos a lo que pasa, fíjate, sino a lo que creemos que pasó. Y entonces, ¡wow! ¿No? ¡Qué tema! O sea,
tiene una profundidad que deberíamos de hacer 2 podcasts aquí, pero a lo mejor 4, tú te aburres. 5 y 6. No queremos profundizar tanto en las cosas, pero sí ponerlas en la mesa para el análisis y por supuesto el interés que le ponga cada quien. Pero bueno, ¿cómo son estos filtros a través de los que interpretamos? Pues son nuestras experiencias pasadas, Sí. Tienen que ver nuestros miedos, Claro. o nuestros deseos, Nuestras inseguridades. pero el filtro más grande es en nuestra caja de creencias, Ujú. ¿sí? Porque igual sobre las creencias hablamos lo que creemos sobre los demás, lo que creemos sobre el mundo, pero lo que creemos sobre nosotros mismos. Y todos son factores que influyen en el resultado de la interpretación, de la percepción, de los estímulos que nos generan estos procesos mentales, ¿no? Sí. Está súper emocionante. Pero, por ejemplo, fíjate, hablemos del silencio. Ok. El silencio puede ser interpretado por muchas maneras. Sí. Puede ser Tranquilidad. interpretado como alguien pacífico, alguien serio, tranquilo. alguien que se ahorra sus palabras. Claro. Puede ser interpretado como una indiferencia, como una mendiga falta de respeto, ¿no? Así, como un castigo, ¿no? Sí. O como un berrinche. un momento de reflexión y bueno, según el contexto del que lo emite, porque el silencio se emite, fíjate, y, es difícil. y aquel que lo recibe. Sí. Entonces, ahí hay 2 interpretaciones distintas en cada uno de estas conjugaciones de interrelación de personas, con solo un silencio, o sea, hasta el silencio es un estímulo, ¿ves? Sí. Entonces, las emociones y las reacciones es un tema bien diverso, ¿no? Porque a través de lo que interpretamos se activa una emoción. Y la emoción es una señal que no es buena ni es mala. Uh-huh. O sea, las emociones, cuando alguien me dice, es que hay emociones malas, es que hay emociones buenas. No. Las emociones es información. Y la información, de acuerdo a la interpretación, puede venir a dar un resultado negativo o un resultado positivo, pero no es bueno ni es malo. No. Porque incluso si una emoción me prende el enojo, o sea, más bien si un estímulo me prende la emoción del enojo, puedo derivar a ira, que ya vendría a ser una subida negativa, fíjate lo que estoy diciendo, una subida negativa de la emoción. Y lo positivo sería una bajada de la emoción. Sí. Cálmate, carnal. Bájale a los humos, ¿no? Bájale 2, 3 rayitas. Entonces, si yo estoy hablando acerca de una subida en negativo, hay quien dice, ay, qué contrariedad de expresión del tipo ese, ¿no? ¿Sabrá lo que está diciendo? ¿No? Pero ponle coco. Pero ponle coco, ¿no? Entonces, si no gestionamos a partir de la reacción que tenemos a una emoción, la emoción nos va a gobernar. Y es por eso que hay reacciones impulsivas, viscerales, ¿no? Primitivas inclusive, ¿no? Y lo que sigue, pues es lo que nosotros sí tenemos el poder de gestionar. Porque podemos gritar, podemos huir, podemos quedarnos callados, paralizados, podemos agredir o agredirnos, podemos cerrarnos ante un estímulo que genera una emoción y de ahí la reacción. Pero este es el reto. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? Ahí es donde entra la conciencia, otro factor de alteración de las interpretaciones, ¿no? La conciencia, de acuerdo al nivel que vayas alcanzando de control de tus propias reacciones, es lo que te va a empezar a dirigir una conducta que puede ser en beneficio tuyo o en perjuicio mismo, ¿no? Entonces, debemos
como creo que aquel fue el podcast con el que, aquel fue el título del podcast con el que estrenamos estas series, ¿no? Las emociones, ¿no? Donde tienes que empezar a identificarlas, a entenderlas. Vayan a ver el capítulo. Y a canalizarlas. Vayan a ver ese primer capítulo, de cierto, ¿no? Pero buscar la respuesta de la manera sana es dependiendo del nivel de conciencia que hayamos alcanzado cada quien, ¿no? Y no es como engañarte o a lo mejor sí, o sea, si te funciona. También, ahí está otra interpretación. Sí, o sea, y no sé, por ejemplo, te quedas sin trabajo o así, pues ponte contento. ¡Qué vals! Sí. ¡Qué vals acabas de tocar, ¿no? Pues, lo puedes interpretar como lo peor que te ha pasado en la vida. ¡Oh, wow! ¡Qué liberación! O estoy libre de estas cadenas, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que importa mucho. Y como tomes la situación, es como se va a desencadenar. Sí, bueno, pues hay muchas cosas interesantes acerca de los procesos mentales, porque hay quien dice sí, que dicen los que saben, que el cerebro puede ser engañado. Okay. Por mí mismo, mi cerebro puede ser engañado por mí mismo. Okay. Y que de acuerdo a las reacciones corporales que yo tenga a una situación, el cerebro no sabe entonces si es real o no. Sí. Yo puedo estar en la soledad y con un recuerdo entrar en la risa, sí, o entrar en el llanto. Y es una situación, no quiero decir imaginaria, pero sí memorial. Sí. Y el cerebro no identifica si es real o es algo no palpable, no presente. Y si lloro, me entristezco. O si el recuerdo me entristece, lloro. Entonces, la interrelación entre cerebro y respuesta física dicen que puede venir al autoengaño. Entonces, importa mucho lo que te cuentas, ¿no? Que si en una situación difícil tú te ríes, el cerebro genera las sustancias químicas de la alegría. Hay una leyenda africana de una tribu donde había un personaje llamado el Kajibi, algo así. Entonces, su tarea de él era actuar diferente a la situación que estuviera pasando. Si en la tribu tenían una pérdida y estaban celebrando una ceremonia luctuosa, él reía, hacía carcajadas. Si había pasado algo muy divertido o algo bueno para la tribu, él se echaba así a llorar. Si todos estaban como no sé, enojados o así, él estaba contento. Y precisamente su trabajo era ese, para presentar o interpretar de alguna manera lo que es la dualidad de la vida y un equilibrio. Y recordarles a todos en la aldea que se trata de tener como un equilibrio y que existe esta dualidad entre pues la vida y la muerte, lo bueno y lo malo y así, para estar todos como en un espacio más tranquilo y valorar el momento que están viviendo justo ahí. Pues la buscaré porque no la había escuchado, pero está buena, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de el estímulo, la percepción, la sensación, vienen los pensamientos que generan decisiones y que derivan en acciones que definen la conducta, ¿cierto? Sí. Bueno, entre sentir y actuar, entonces viene este momento clave que voy a definir como la decisión. Y es aquí donde puede nacer nuestra libertad personal. Okay. No digo nace, porque hay quien le pasa por de noche. Es imperceptible, que ahí es el momento clave donde puede decidir cómo actuar. Okay. ¿Sí? Entonces, no podemos controlar, por supuesto, y ya hablamos de eso. Me gusta mucho
y a la sazón lo traigo, una oración que se usa en todos los grupos casi al finalizar las juntas, grupos de rehabilitación, grupos de ayuda mutua, grupos que llevan el programa de los 12 pasos y se llama oración a la serenidad. Y habla acerca de las cosas que no tenemos control y de las que sí tenemos. Pero a la sazón dice, Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, es decir, las que no están bajo mi control. Valor para cambiar las que sí puedo, que sería la mayoría las que están de mi piel hacia adentro, ¿no? Y sabiduría para distinguir la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué controlo y qué no? Son extremos, ¿no? Son puntos extremos, pero de ahí, en estos puntos extremos, es donde viene la decisión de la actitud que vamos a tomar. La postura interna que tomamos genera la actitud externa que se manifiesta. Entonces, la decisión sería el puente entre la emoción y la acción. ¿Sí? Me voy a explicar, ¿no? Entonces, puedo sentir enojo, pero puedo decidir hablar en lugar de gritar o agredir, ¿no? Sería como un ejemplo así. Puedo sentir miedo, pero puedo decidir avanzar con cautela, no paralizarme, ¿verdad? Porque inclusive hay gente que tan solo por detenerse a razonar demasiado las cosas, se quedan sin hacer nada. Se llama coloquialmente parálisis por análisis, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a meter una idea que sería como una frase clave, y entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y nuestro poder de elegir. Esta es una frase de Víctor Frankl, y pues realmente me parece muy acertada, porque hay que encontrar ese espacio entre las cosas que sentimos y lo que decidimos hacer con lo que sentimos, ¿no? Estaba reflexionando hace poco y yo creo que me llamó mucho la atención la frase que acaba de decir, ¿no? Y precisamente como hablando de la libertad, yo creo que uno es libre cuando se equivoca. Al momento de cometer un error eres libre porque puedes pensar o meditar tu actuar, puedes pensar o meditar lo que acabas de hacer, y como tu actuar, como tus decisiones, pues desembocaron en ciertos resultados. Entonces, eres libre porque de ahí te permites quedarte con las cosas positivas o te permites aprender. Y yo creo que eso siempre es bueno. Pues sí, la mayoría de nosotros no vamos haciendo anotaciones de reflexión cuando acertamos, ¿no? Más bien cuando nos equivocamos, ¿no? Sí. Y por cierto, viene a mi mente la idea de que la conducta es el resultado observable de cómo gestionamos desde los estímulos el proceso de la conducta, ¿no? La conducta, por decirlo más claro, es el resultado final del proceso mental desde que percibimos un estímulo. ¿Y qué hacemos con eso, no? Porque es lo que los demás ven. Ya es algo manifiesto. Pero cambiar de conducta no se logra desde afuera. O sea, la gestión debe ser interna y debemos buscar el origen. Debemos cuestionar nuestra interpretación, porque puede haber variables donde las cosas tengan un mejor resultado que el que ya hemos obtenido. Y encontrar eso es importante cuando, por decirlo de alguna manera, en una línea del tiempo yo voy viendo todos estos factores variables, desde el origen, donde comenzó por un estímulo, hasta llegar
a cómo me comporto con aquello Y cuando que sentí, ¿no? cuando realmente te importa, porque si no hubiera un valor detrás, no lo analizarías, si no lo... Claro, Ujú. sí, pero digo, finalmente es raro, no quiero decir imposible, pero es raro encontrar personas que vayan, humanos, por supuesto, Claro. así, just like you, o sea, que vayan actuando en conciencia Sí. continua, ¿verdad? Es difícil. Es raro. Es difícil. Es rarísimo, Sí, no pues. es imposible, pero hay gente a la que tú dices, ese cuate es bien consciente de lo que está haciendo. Lo que dice. Esa mujer hizo las cosas en conciencia, Sí. no se perdió, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Cuestionando nuestra interpretación, como podemos ir mirando cómo reconducir nuestro comportamiento, reconociendo nuestras emociones, ya lo había dicho, pero aquí lo que dijo la frase de Viktor Frankl fue reconociendo, eligiendo nuestra actitud y tomando decisiones conscientes, porque cambiar nuestra conducta comienza por cambiar nuestra manera de percibir e interpretar la vida. La vida tiene dos formas de verla, la verdad, la verdadera, o la realidad, que son dos cosas distintas, Sí. porque la realidad tiene que ver con mi interpretación, y hay miles de interpretaciones, pero la suma de todas las interpretaciones, o sea, todas las realidades, es la verdad. Porque es donde se congregan todas las realidades y pueden llegar al acuerdo de qué es lo verdadero. Pero ¿no se le hace como un poco como injusto someter una situación a precisamente el juicio de la interpretación? No es injusto, al contrario, ¿Sí? es una herramienta de la justicia, porque a razón de que yo presente mis interpretaciones o mi versión de los hechos, en un acto de justicia se llama a 2 o 3 testigos del mismo acto para corroborar o refutar la versión de los hechos que mi interpretación ha dado. Okay. Entonces no sería injusto, sino todo lo contrario, ¿no? Vendría a acercarse a la justicia. De todas maneras puede haber la mala interpretación de muchas realidades. Lo decía más en ese sentido, de que quizá tu actuar, pues, no sé, a veces no le va a parecer al sistema moral o de valores de la sociedad, ¿no? Pero no quiere decir que para ti... Pero bueno, por eso es que hay estas reglas, ¿no? Sí, en las que a partir del derecho se llama a que haya un veredicto. Sí. Justo. Y bueno, pues hoy vimos, porque estamos por terminar, que pues no reaccionamos al mundo como debiéramos, sino como lo interpretamos, ¿no? Y que cada emoción es una oportunidad para conocernos mejor a partir de saber el origen de nuestra conducta en este proceso de pensamiento a la acción, ¿no? Del pensamiento y el sentimiento a la decisión y la acción. Pero si logramos detenernos, si logramos ir pues teniendo un pequeño detenimiento en sentir, pensar y decidir, vamos a estar más cerca de una vida con sentido, así con propósito, en busca de la paz y la llamada libertad. Y pues por esta ocasión, pues te damos muchísimas gracias por tu atención. Queremos pedirte que si hay algo que resuene en esto que acabas de escuchar, pues nos recomiendes con alguien a quien te pareciera que le vendría bien. Escuchar. Y de todos modos, déjanos tus comentarios allí en la caja. Y sus likes. Y por supuesto los likes, que nos ayuda. Y recuerda, lo que cambia tu interpretación también cambia tu visión del mundo, ¿no? Entonces, pues nos vemos la próxima. Hasta luego. No te decimos adiós, sino hasta luego. Hasta pronto. Y te esperamos por acá. Bye. Podcast Recrea.